Estamos de regreso para analizar el tema que hemos estado debatiendo a lo largo de esta semana. Hoy concluimos qué obligaciones tiene el Estado mexicano frente a las víctimas de la violencia. Como todos los jueves está aquí con nosotros Andrés Layú. Andrés, muy buenas noches. Buenas noches. Y también tenemos el enorme gusto de que nos acompañe Silvano Cantú. Él es integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Silvano, muy buenas noches. Leo, me da mucho gusto saludarte. A ver, bueno, pues ¿por qué no le entras tú, Andrés? Primero, las cosas que más me parecen interesantes de la ley que se aprobó, es decir, sí es la instalación de un sistema entero de atención a víctimas y sobre todo construir instituciones responsables de esa atención, que normalmente es lo que hace que se aplique una ley o no. Si no está claramente definida la responsabilidad, difícilmente se aplica, y en los casos cuando se quiere poner atención particular a un tema, funciona muy bien poner una institución donde tenga esa responsabilidad específica, como el caso del CONAPRED, ¿no? Es un tema específico que se construye una institución que lo hace. Entonces creo que en ese sentido es una gran noticia. La ley de víctimas. La ley de víctimas. Creo que hay dos cosas en particular que creo que son innovaciones en el sistema jurídico mexicano que son importantes. Uno, que es yo creo que la que ya hemos visto, pero no a partir del sistema jurídico mexicano, que es las disculpas públicas por parte del Estado cuando hay responsabilidad del Estado. Sí. Esta es una cosa simbólica que muchas veces es así como, no, pero eso no cambia las cosas, y como que una visión muy materialista de, pero es que no restituye el daño propiamente. Pero el reconocimiento público, como ha sido recientemente lo ha hecho el Estado, a partir de resoluciones de la internacionales, es muy impresionante. Cuando un representante del Estado va con una persona y le dice, el Estado mexicano te pide una disculpa porque actuó de la siguiente manera. Creo que el reconocimiento de ese error es una forma de rendición de cuentas a la cual no estamos acostumbrados. Normalmente el Estado, al revés, tiene responsabilidades siempre difusas y nunca hay. El Estado mexicano es responsable. Y la segunda es el énfasis en el debido proceso. Es decir, aunque sabemos que está en la Constitución, los primeros artículos de la Constitución justamente lo que pretenden es proteger a las víctimas y también evidentemente a los responsables de que haya un debido proceso jurídico. Creo que ponerlo en una ley secundaria con el énfasis que lo hace esta ley es un acierto, porque tenemos casos recientes en donde sabemos que no, tenemos evidencia que no se dio del debido proceso, pero sobre todo tenemos los casos vinculados, o como el gobierno lo llama, vinculados a la violencia entre bandas rivales, etcétera, donde sabemos que el Estado ni siquiera hace la investigación. Es decir, y también sabemos que el presidente de la República firmó una carta diciendo que probablemente o que están vinculados al narcotráfico sin que haya una investigación. Entonces, cuando el énfasis se pone sobre el debido proceso, entre otras cosas, y probablemente la más importante del debido proceso es la presunción de inocencia. Decir que los muertos son probablemente tan culpables como quien los asesinó, cosa que ha hecho sistemáticamente este gobierno, creo que es una cosa que al ponerla en la ley, más allá de la forma en la que se puede cumplir el debido proceso, es una señal clarísima de lo que ha estado haciendo mal este gobierno. Silvano. Mira, yo me hago cargo de estas observaciones que haces, yo las suscribo, me parece que en efecto hay una serie de innovaciones que trae la ley y que recuperan algunas obligaciones objetivas que ya tenía el Estado, y hay otras que se enriquecen, ¿no? Se enriquecen no solamente porque se concentran en un solo cuerpo normativo, sino porque efectivamente hay innovaciones. Me gustaría comentar, entre otras, sí, el tema, por ejemplo, de las disculpas públicas, que es una forma de medida de reparación de satisfacción, ¿no? Y que tiene que ver con todo este cuerpo, este tipo de medidas de reparación integral del daño, porque el daño es un daño compuesto. No podemos hablar solamente de que hay un impacto en esta dimensión material, no podemos hablar de que haya una reparación cuando nos limitamos al tema de las indemnizaciones, y este fue un tema que fue largamente discutido en todo este proceso. Yo quiero regresarme una pequeña nota temática para darle un poco de marco a la exposición de esta ley. Primero, es un triunfo del movimiento de víctimas. Movimiento de víctimas que incluye al movimiento por la paz con justicia y dignidad, pero que es todavía más amplio, ¿no? O sea, hay un conjunto de víctimas de violaciones de derechos humanos. Oye, ver las reacciones ahí en el Senado y en la Cámara de Diputados cuando se aprobó esto, que fue una cosa muy realmente sensible, sí se le muy pone emotiva a uno la piel
chinita, ¿no? De ahí estaba Sí. la piel chinita, literalmente. Sí, sí. Gritando la gente, ni uno más, no más muertos, etcétera, ¿no? Es muy dramático lo que está pasando en México. Pero, siguiendo con todo este marco general, digamos, para dimensionar y posicionar la ley, yo diría que lo que estamos viendo en México no es solamente una respuesta coyuntural a un fenómeno de victimización que se ha generalizado y que tiene muchas manifestaciones desde, insisto, víctimas de violaciones de derechos humanos, en donde a veces ni siquiera tenemos delitos, ¿no? O sea, son hechos que a lo mejor ni siquiera están contemplados en los códigos penales, pero que tienen que ver con desapariciones, violaciones sexuales a manos de elementos del Estado, ¿no? Tanto cuerpos de seguridad como otro tipo de servidores públicos, homicidios, etcétera. Pero también tenemos esta otra manifestación de víctimas del delito, ¿no? La delincuencia evidentemente está aportando de una manera dramática a la victimización en este país. Pero se daba todo este debate, que me parece que es falso, esta falsa dicotomía entre dos tipos de víctimas, ¿no? Entonces tenemos o la señora Wallace o Tita Radilla, ¿no? O Martí o Javier Sicilia, ¿no? Ese tipo de debates, me parece, y esta es otra de las grandes innovaciones que trae la ley, se neutraliza y desaparece jurídicamente. Se vale a lo mejor en el debate mediático poner claro, tipo de figuras pero igual que son operativas al Estado, ¿no? Le sirve al Estado para generar algún tipo de movilización y distribución de recursos y administrar el conflicto, ¿no? Pero ya en la parte jurídica, cuando estamos recuperando reparaciones, otro tipo de medidas, lo que estamos haciendo en México hoy por hoy es construir una subjetividad de las víctimas que nos permite rebasar estos conflictos intervíctimas y generar una obligación del Estado que habla de algo que tú mencionabas hace un momento, responsabilidad. En vez de que se procese el conflicto social por la vía de la fuerza, estamos haciendo por fin lo que desde el siglo XV Maquiavelo decía: ¿para qué sirve el Estado? Bueno, para que el deseo de los fuertes de arrasar y dominar a los débiles no se consuma y los débiles tampoco apliquen la violencia para resistir esa opresión. Es un esfuerzo civilizatorio. Por supuesto, de construcción del Estado y de fortalecimiento del Estado. O sea, creo que eso es lo que hace cuando se le asignan responsabilidades específicas al Estado. Es un pacto de gobernabilidad que no se basa en la fuerza, sino en la responsabilidad. Ahora, ayer, fíjate que en la mesa que teníamos debatiendo este tema, también salió un asunto que a mí me parece de lo más importante, que hay muchos esfuerzos sobre las víctimas que se han hecho en este sexenio, pero aislados. Por ejemplo, me daban un dato ayer que me parecía increíble, que esta ley no menciona para nada la Procuraduría de Atención para las Víctimas, la Subprocuraduría de Atención para las Víctimas, que el Ejecutivo Federal estableció hace unos meses. Y qué bueno que no, Leo. ¿Tú crees que no? Por supuesto. Mira, no, pero a mí me parece, a ver, mejor pónganse de acuerdo, ¿no? Mira, ¿o te no? voy a contar la historia. Fue una iniciativa del Ejecutivo y el Movimiento por la Paz y Justicia tenía una iniciativa distinta. Es decir, por eso, pero mira, que se pongan, a ver, pero el Estado, a ver, bueno, en fin. Déjame te cuento cómo estuvo este tema, este debate de províctima. A mí me tocó estar en la redacción de la iniciativa, ¿no? La que finalmente se aprobó. Hay muchísimas personas que colaboraron, ¿no? Desde el INACIPE, la UNAM, y después a Julio Hernández y a mí nos tocó hacer la fusión, ¿no? Bueno, perfecto. Cuando estábamos con este tema, la UNAM tenía la postura, y era algo que compartía con alguna parte del Movimiento por la Paz, de incluir en el Sistema Nacional de Víctimas, o en el mecanismo que se creara para atender a las víctimas, a Províctima. La parte del INACIPE, en donde participó también Juan Carlos Gutiérrez, que es director general de la Comisión Mexicana, la organización donde trabajo, excluía Províctima. Y cuando entramos al debate con el senador... Para entender, ¿qué es Províctima? Ok. Províctima es la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del delito. Ahí empezamos mal con el Províctima. Te voy a decir. Esto es de la PGR. Esto está dentro de la esfera de la PGR, se crea a partir de los diálogos con el Movimiento por la Paz, ¿no? O sea, es una acción del Ejecutivo. Es una acción del Ejecutivo. Es la que te decía. Es esta subprocuraduría a la que yo me estaba refiriendo. Es una procuraduría porque no la metieron en la no, tienes toda la razón, es una procuraduría por fuera. Una cosa que hicieron por fuera, ¿no? Estoy de acuerdo, pero estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Ok, perfecto. A ver, la Províctima encarna
las limitaciones de la perspectiva que ha tenido esta administración y los diversos gobiernos en el país para atender a las víctimas. Lo que hoy tenemos es un Estado, por eso me refería a Maquiavelo hace un momento, que no cumple la función de atender a las víctimas. Tenemos la CNDH que duplica el procedimiento del Ministerio Público. Sí. El Ministerio Público que ni siquiera investiga o que desecha las denuncias en cuanto se presentan, etcétera. Entonces, no hay quien atienda a las víctimas. Justamente por esta demanda se crea Províctima por un acuerdo administrativo el año pasado, a finales. Pero Províctima encarna este discurso según el cual las víctimas lo son exclusivamente de la delincuencia. El Estado no se hace cargo de la violencia que genera el Estado. Ya te entiendo. O sea, los únicos violadores de derechos humanos, dice el gobierno federal, son los delincuentes. Entonces, yo no me hago cargo de ninguna violación de derechos humanos. Tengo una cosa que es federal, no general, como la ley general, ¿no? Que es una ley concurrente en donde tiene obligaciones no solo el gobierno federal, sino los gobiernos estatales, los tres poderes, etcétera. Entonces fue a propósito. Lo que estoy entendiendo es que en la redacción de la ley fue a propósito deliberadamente dejar esta iniciativa del Ejecutivo. Ahora, lo que me preocupa aquí, y ahí me sale lo administrador público si quieres, es que tengamos muchas iniciativas de víctimas que acaben un poco. Déjenme hacer el símil, lo que pasa con la televisión pública en México, que hay tantas televisiones públicas, el 11, el 22, la UNAM, etcétera, que acaba siendo un esfuerzo muy diseminado de la Qué rara comparación, Leo. No sé. Yo creo que hay mejores comparaciones. Bueno, no sé, es la primera que me vino a la mente. A lo mejor es una comparación tonta, lo acepto. No, es rara, pero lo que me preocupa es que haya muchas iniciativas que atiendan a víctimas que acaben de alguna manera disolviendo, reduciendo el impacto sobre las víctimas. Esa es mi preocupación. Yo creo que en parte, es decir, creo que existe ese riesgo no solo en el caso de el Sistema Nacional de Víctimas y de Províctimas. Sí. Es decir, en realidad tenemos ese problema con la diferenciación entre delitos federales y delitos del fuero común y cómo atienden de manera diferenciada las procuradurías y cómo se hacen responsable de manera distinta. Pero yo diría que más bien lo que estamos viendo y la reacción y la creación de una ley general es justamente al colapso del sistema de impartición de justicia. Sí, entonces, claro que da la sensación de que hay muchas ventanillas. Tú le preguntas justamente a una víctima o a un familiar de una víctima, tú le preguntas, oye, ¿cómo fue la atención del Estado? ¿Cuál fue el proceso que seguiste? Y es de una ventanilla tras otra. Ese es el sistema actual. Y justamente lo que intenta la ley es hacer una definición del sistema de atención a víctimas para que quede clarísimo cuáles son y dónde están las responsabilidades del Estado. Es decir, lo que no existe hoy es la centralización administrativa la que tú estás hablando. Es decir, ya estamos en ese esquema de múltiples ventanillas. Tú no lo ves como un problema. Yo lo veo como un intento de solución. Es decir, sí es una reacción a ese problema. No, y yo creo que la ley general aporta a solucionar el problema. O sea, lo virtuoso que pudiera tener Províctima es que es una ventanilla. Lástima que solamente atiende víctimas del delito, lástima que solamente es federal y lástima que no tiene recursos y que no tiene ningún sostén jurídico como para ser transaccional. No, porque te manda algunas dependencias y esas dependencias con los recursos que tienen contemplados para víctimas, pues te atienden, pero no se le asignaron mayores recursos. Cosa que sí es una diferencia con esta ley que va a tener una institución, ese consejo de 9 personas con su propia organización para tratar de resolver este tema. Y que es otra de las innovaciones. O sea, la otra gran diferencia con Províctima es que estas son instancias participativas. O sea, lo que tenemos es una Comisión Ejecutiva Nacional de Víctimas que está dentro de un Sistema Nacional de Víctimas que tiene una serie de instituciones, en específico una asesoría jurídica victimal, que es importantísimo porque en 2008, con la reforma penal, se incluyó en el artículo 20C constitucional una serie de derechos, entre otros, el derecho a asesoría legal. Pero estaba ahí el derecho enunciado sin que se materializara en una institución. Ahora lo que tenemos es una institución que es como la Defensoría de Oficio, pero para víctimas, especializada en víctimas. Sí, eso era increíble que digamos, los presuntos culpables, o presuntos inocentes, como lo quieran llamar, los imputados. Los imputados, como dicen ustedes los abogados, sí tenían derecho a un abogado de oficio, vamos a llamarlo así, pero las víctimas no. Y ahora las víctimas
tienen ese derecho, pero no se les hacía realidad. Con esto se les va a hacer realidad. Porque ¿sabes cuál es el tema jurídico ahí? Ya es un poco más técnico, digamos, pero que tiene que ver con cómo funciona el Estado. La víctima en el derecho penal moderno no existía, no era parte en el procedimiento. O sea, estaba oculto detrás del Ministerio Público. Fiscal del y el Ministerio Público defendía a las víctimas, etcétera, pero no había forma de que la víctima impugnara lo que hacía el Ministerio Público en su defensa. Ahora ya esto es posible y se materializa con esta institución. Ahora, derecho a la verdad. O sea, no había... Nos queda un minuto, vamos concluyendo. Súper rápido. Derecho a la verdad, tenemos la posibilidad, por ejemplo, de medidas de reparación que ya estaban en el derecho internacional, pero que justamente en la profundización de la constitucionalización de los derechos humanos, hoy tenemos la posibilidad de que haya comisiones de la verdad o aparatos análogos en donde se incluyen mecanismos como el que comenta Andrés, o sea, pedido de disculpas, reconocimiento de responsabilidad e incluso reformas normativas y de políticas públicas como medida de reparación del daño. La última cosa, a mí, en estas discusiones que hemos tenido muchas veces en esta mesa sobre si el Congreso se puede poner de acuerdo o no y los partidos se pueden poner de acuerdo, es bastante impresionante cómo, claro que se pueden poner de acuerdo, es decir, no es cierto que si uno solo no tiene la mayoría absoluta no se puede poner de acuerdo, pero que ese acuerdo tiene que ver con la movilización. Es decir, hubo un momento donde los medios, en muchos medios de comunicación, empezaron a descalificar el movimiento encabezado por Javier Sicilia, decían que estaba al margen de las instituciones, lo cual se suele decir de muchos movimientos civiles. Le apostaron. Es un movimiento civil que llegó con iniciativa de ley y dijo, esto es lo que estamos haciendo, queremos que lo discutan y lo voten. ¿No? Entonces, para mí, en ese sentido, es ejemplar de cómo se puede participar en la democracia que hoy existe, no solo en la que sin duda, podemos un día tener. Y aquí lo hemos dicho, nos gustó mucho que le hayan ellos apostado, ustedes apostado a las instituciones, y que las instituciones hubieran reaccionado a la demanda sentida de la ciudadanía organizada. Fantástico. Un gran ejemplo pedagógico de que la democracia puede funcionar. Como hicieron los zapatistas cuando trajeron también una ley al Congreso, que perdieron en la votación, pero también se presentaron al Congreso con una ley para que se aprobara, y como hizo el Frente Amplio Progresista cuando metió su propia iniciativa de reforma energética. Es decir, yo creo que es muy común y nos tenemos que acostumbrar a que las movilizaciones desemboquen en legislación y que es una forma normal es parte de la democracia. En las democracias. Gracias, Andrés. Gracias, Silvano. Gracias por Leo, venir. qué gusto. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Mañana es viernes, nuestra edición de fin de semana. Vamos a platicar con la talentosísima actriz Marina de Tavira sobre sus 3 películas favoritas. No se lo pierda. Aquí nos vemos.